¿Qué te dice, Samuel, esta carta? ¿Qué alcance tiene y qué puede pasar? Mira, yo creo que esa carta, antes que nada, es un tema, pues, discursivo, ¿verdad? Es un tema que trata de presionar al gobierno mexicano, teniendo en cuenta el precedente anterior, que, pues, tiene que ver con un general que fue secretario de la Defensa Nacional y que por presión política del gobierno mexicano lograron traerlo hacia México y que a partir de eso pues se determinó que las pruebas en su contra no eran pruebas que fueran fiables, ¿verdad? Pero la circunstancia es completamente distinta. No tiene nada que ver el ejército mexicano y la fuerza del ejército mexicano y la relación que tiene Estados Unidos con el ejército mexicano y con México, con lo que tú estás viendo en el caso del señor Zambada García. No tiene absolutamente nada que ver. Sé que otros han intentado precedentes parecidos y que el propio gobierno mexicano les ha dicho que no se aplican esos precedentes a este tema. Ahora, dicho esto, señalado el precedente y lo que buscan sus abogados eh, y el propio Mayo en esta carta, tenemos que decir muy claramente que algunas de las cosas que está pidiendo se las van a dar, ¿verdad? La ayuda consular, pues se la tienen que dar porque así lo dice la Convención de Viena de Relaciones Consulares y los precedentes. Ahora, ¿cuánta ayuda consular? Pues ese es un tema que va a tener que ver con la capacidad del gobierno mexicano y con los elementos, digamos, que tiene a su disposición. Que esta ayuda consular vaya a venir de la Fiscalía General de la República, lo dudo. La ayuda consular la da el consulado a través de los abogados que tiene el propio consulado y que básicamente consisten en una asistencia para certificar que pues está teniendo defensa en los Estados Unidos y por lo tanto parece contradictorio que pidan ayuda consular cuando tienen los mejores abogados en México y en los Estados Unidos para sus defensas. Entonces, pues esta también me parece una parte retórica. Después, lo que pide en relación con, digamos, el que se le repatrie, el que se le traiga de regreso a México por un tema relativo a la manera en cómo fue llevado a Estados Unidos por un particular. Déjame, Carmen, decirte que ahí tienen la posibilidad cero de obtener ese tema de manera jurídica, ¿verdad? Por un asunto, pues muy simple. La Constitución americana no se aplica, dice la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, no se aplica a ningún otro país. Es decir, si tú eres un ciudadano mexicano en México, no se te aplica la Constitución americana. En el momento en que llegas a los Estados Unidos, todos tus derechos se aparecen, ¿verdad? Por lo tanto, y por ejemplo, las autoridades norteamericanas tienen capacidad jurídica de poder escuchar todos los teléfonos en México que quieran, de acuerdo a las leyes de seguridad nacional, porque no tenemos derechos los extranjeros de Estados Unidos en los Estados Unidos. Ese es un ejemplo. Segunda regla que es muy importante que se conozca. La jurisprudencia norteamericana te dice que solamente cuando tú demuestras el actuar ilegal de un agente norteamericano es cuando podrías tener consecuencias jurídicas en torno a la supresión de prueba ilícita. Aquí estás hablando de una detención. De conformidad con la ley norteamericana, la detención del señor Ismael Zambada García el día que fue detenido en el aeropuerto, cuando le cumplieron la orden de aprehensión que ya existía en su contra, fue perfectamente legal. El señor Mayo Zambada le exige al Estado mexicano que haga lo necesario para que lo repatrien a México. Y el fiscal dice, desde el primer minuto dijimos que lo extraditaran. ¿Qué me dices de esto? Pues sí, que está en lo correcto el fiscal. Efectivamente, el señor Zambada fue víctima de un delito y ya obtuvieron órdenes de aprehensión, pero también es autor de varios delitos, presumiblemente, probablemente, y tienen varias órdenes de aprehensión, y esas órdenes de aprehensión ya pidieron que se extraditara a través del procedimiento.
Lo mismo hicieron con Genaro García Luna y entiendo que Genaro García Luna tampoco ha sido extraditado. Por lo tanto, pues ellos pueden pedir lo que quieran, ¿verdad? Y pues el gobierno norteamericano tiene sus prioridades y seguramente pues no creo que vaya a proceder esta extradición, por más que la pide el gobierno mexicano, porque primero van a juzgar al señor Zambada en los Estados Unidos. Ahora, el proceso norteamericano contra el señor Zambada ha iniciado varios meses atrás, ¿verdad? Desde que fue llevado desde Texas, desde El Paso, Texas, a Nueva York, y se abrió ahí su proceso penal, y a partir de ahí ha habido elementos que tienden a la negociación. Como tú sabes, Carmen, el plea bargaining o negociación de la responsabilidad en los Estados Unidos tiene el 95-97% de éxito en los casos. Son muy pocos los casos que llegan a juicio. Lo comentaba ayer con el colega Carlos Pérez. ¿Cuántos juicios verdaderamente hemos visto de personas que tienen, digamos, que se han sometido a un caso penal en los Estados Unidos? Muy pocos, el del Chapo Guzmán, el de Genaro García Luna y el de el señor responsable del cártel del Golfo, ¿verdad? García Ábrego. Pero no hemos visto muchos más juicios. Son muy pocos los juicios porque todo el mundo toma la responsabilidad con alguno o con otro delito, ¿verdad? Y esto le ahorra al gobierno norteamericano mucho dinero.